sean en la intimidad. Bueno, esto es lo que piden las comunidades. En los próximos días el Gobierno va a evaluar los informes que pase cada comunidad y tomará la decisión definitiva. Ignacio Aguado es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Vicepresidente, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, ha costado un poco dentro del Gobierno de Madrid llegar al acuerdo de si se tenía que llegar ya a la fase 1 a partir del lunes. Bueno, ha habido intercambio de opiniones por parte de todos los consejeros, porque este salto de fase afecta a muchas consejerías, afecta al transporte, afecta a políticas sociales, afecta, por supuesto, a economía, a sanidad, y ha habido un debate en el que al final hemos concluido que lo más razonable para la Comunidad de Madrid es saltar de fase, empezar el próximo lunes con esta primera fase de desescalada, a través de la cual pues, podríamos empezar a abrir ya comercios de menos de 400 metros cuadrados, recuperar, por ejemplo, los servicios de atención temprana a las familias, bueno, una serie de medidas que nos permiten poner a Madrid en marcha. No podemos permitirnos seguir mucho tiempo más así, porque de lo contrario no solamente estaremos orientados a salvar vidas, sino que también pues, tendremos que estar orientados a salvar incluso a mucha gente de caer en la pobreza, ¿no? Y eso es lo que no nos podemos permitir bajo ningún concepto. Escuchábamos ahora hace un momentito unas declaraciones de la presidenta Díaz Ayuso esta mañana a Íñigo Alfonso en Radio Nacional, diciendo que, bueno, las dudas, ¿no?, sobre si se llegaría al límite de las camas UCI que exige el Gobierno, que exige Sanidad para poder pasar de esa fase. ¿Se pueden comprometer en que se va a llegar a esas camas libres, disponibles? Sí, desde luego, y yendo a los parámetros que ha fijado el Ministerio de Sanidad, que establece que tiene que haber entre 1,5 y 2 camas por cada 10.000 habitantes, nosotros tendríamos capacidad suficiente, más que suficiente, para cubrir estas exigencias y, desde luego, si hiciera falta, pues incluso se podría volver a reabrir el Hospital de IFEMA, que podría albergar hasta 5.500 camas. Es decir, cumplimos los requisitos sanitarios, no podemos seguir esperando a activar la economía de Madrid, porque hablamos de miles de puestos de trabajo, de negocios, que si no se ponen en marcha ya no van a poder abrir. Y por lo tanto hay que intentar compatibilizar la salud, que es lo primero, y hay que garantizar esa salud llevando mascarilla obligatoria a partir del lunes, que es lo que vamos a proponer, con la recuperación de la actividad económica y la vuelta a la normalidad. De alguna manera tenemos que aprender a convivir con el COVID hasta que haya una medicina, hasta que haya una vacuna, y esto solo se hace autoprotegiéndonos, llevando mascarilla. Si todos llevamos mascarilla, nos protegeremos a nosotros y protegeremos también a nuestro entorno. Eso es lo que voy a preguntar, porque hay ciertos márgenes, ¿no?, que en Madrid se pueden establecer alguna normativa concreta, por ejemplo, de las mascarillas. ¿Obligatoria dónde? ¿En la calle? ¿Cuando uno entre a algún sitio público? ¿Cómo se va a establecer eso? Sí, queremos que sea obligatoria en todos los espacios cerrados de la Comunidad de Madrid y muy recomendable en los espacios abiertos, especialmente en aquellos espacios abiertos donde no se pueda garantizar la distancia social de 2 metros. Y es que está comprobado, en aquellos países donde han establecido la obligatoriedad de las mascarillas, se ha reducido pues, radicalmente los contagios entre ciudadanos. Es esencial. Si queremos volver a la normalidad, tenemos que acostumbrarnos a que la mascarilla forme parte de nuestro día a día. Igual que cuando salimos de casa y cogemos la cartera, las llaves, el bolso, también hay que coger la mascarilla y tenemos que acostumbrarnos hasta que haya vacuna, porque por mucho que nos confinemos en casa, el virus está fuera esperándonos. O sea, hay personas que consideran que por estar 3 semanas más confinados vamos a ganar la batalla. No, la batalla se gana cuando haya vacuna. Mientras tanto, se sobrevive, se convive con el virus. Y insisto, la única forma de convivir es con mascarilla, siendo responsables, autoprotegiéndonos y tratando de volver a la normalidad lo antes posible. Pero estando en estado de alarma, ¿ustedes tienen capacidad para poner esa normativa o es una propuesta que van a plantear a Sanidad para que pueda estar, por ejemplo, en toda España? Bueno, yo creo que lo razonable sería que se exigiera en toda España. Es el Ministerio de Sanidad el organismo competente, mientras que dure el estado de alarma, para exigir la obligatoriedad. Ya lo solicitamos para que fuera obligatorio usarla en el transporte público y finalmente pues, nos dieron la razón y han pues recogido en el decreto que sea obligatorio y ahora queremos que además se extienda esa obligatoriedad a todos los espacios cerrados. Pero depende del ministro y es en última instancia el Gobierno el que tiene que exigir e imponer esa obligatoriedad.
Veremos qué pasa, si finalmente pues Sanidad da ese visto bueno, ¿no?, al cambio de fase. También hay en principio, otra propuesta a partir del próximo lunes, es cómo controlar a los nuevos contagiados desde que uno tenga algún mínimo síntoma, que en 24 o 48 horas se le puede hacer un test en la atención primaria, que está en manos de las comunidades autónomas. ¿Habrá posibilidad de eso a partir del próximo lunes en la Comunidad de Madrid? Sí, tenemos una red asistencial muy robusta en la Comunidad de Madrid, centros de atención primaria y desde luego una estrategia para hacer un despliegue de test masivos en la Comunidad de Madrid. Queremos hacer más de 500.000 tests en toda la Comunidad de Madrid, empezando por los sanitarios, de los cuales ya más del 40% se ha sometido a algún test, y luego extenderlo progresivamente a toda la población. Es fundamental que haya test, que se realicen test de forma masiva en la Comunidad de Madrid y siempre acompañado, repito una vez más, de mascarilla. De nada sirve que yo me haga un test si mañana salgo desprotegido a la calle y me contagio, porque no habrá servido de nada mi test. Por eso son dos acciones que tienen que ir muy de la mano. Y en eso, desde luego, pues en la Comunidad de Madrid estamos trabajando, estamos preparados también para hacer ese seguimiento y ese despliegue de test masivos en la región, y pensamos que con todos estos mimbres podemos dar el salto de fase, incorporarnos a la fase 1 y hacerlo de manera responsable. Siempre, por supuesto, contando con la responsabilidad de los ciudadanos, que son los que en última instancia tienen que velar por su propia seguridad, tomando todas las medidas de protección. Hoy hemos tenido nuevos datos de la Fiscalía. Concretamente, Madrid suma el mayor número de investigaciones abiertas por la Fiscalía, investigaciones penales en residencias de mayores. Son 61 de las 143. Le voy a hacer la misma pregunta que le decía el lunes a la presidenta Díaz Ayuso, con la que abríamos la vuelta de la noche en 24. ¿Se ha estado a la altura de la atención de los mayores que estaban en residencias de ancianos? Pues mire, hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano ante una epidemia, primero, que no tiene cura a día de hoy. Segundo, que se ceba especialmente con los mayores, que son los que viven en residencias, y también con el sistema residencial que tenemos en la Comunidad de Madrid, en toda España y yo diría que en toda Europa. Lamentablemente, tenemos el peor sistema para hacer frente a esta epidemia. ¿Y por qué? Porque bajo el mismo techo vive la población más vulnerable, los mayores. De forma que en el momento en el que la epidemia, el virus, entra en una residencia, causa verdaderos estragos. Porque hemos visto cómo personas sanas que un viernes por la mañana estaban perfectamente y su analítica era perfecta, en 24 o 48 horas fallecían. En residencias y en domicilios. Y ha sido verdaderamente dramático lo que hemos tenido que vivir. El dolor que hemos visto en las familias. El hecho incluso de no poder llegar ni tan siquiera a despedirse de ellos. Pero ha pasado en las residencias de Madrid y en toda España. Y eso debería hacernos reflexionar sobre el modelo de residencias que tenemos en nuestro país. Y seguramente de cara a la reconstrucción habrá que alcanzar grandes acuerdos para reformar el sistema de residencias de nuestra región y apostar seguramente por un sistema más sociosanitario. Porque hoy por hoy las residencias están diseñadas para cuidar a los mayores, no para curarlos. Y lamentablemente nos hemos encontrado con una epidemia de frente que ha sido devastadora y que bueno, pues nos tiene que hacer extraer experiencias de lo que ha sucedido para que en un futuro, si vuelve una epidemia similar, pues estemos preparados y capacitados para poder hacerle frente mejor. Usted sabe que en Madrid hay una polémica con los menús que se han ofrecido a los pequeños, porque recordemos que muchos niños, el único alimento que tienen garantizado es el que comen en la escuela, y como no había escuela, se ha buscado la alternativa de ofrecer unos menús, en este caso a través de dos comidas de dos empresas de comida rápida, de Telepizza y de Rodilla, que han sido muy polémicos, que no se consideraban quizás los más adecuados para mantener el equilibrio de los pequeños. ¿Esto va a cambiar en los próximos días? Sí, ¿Se hace autocrítica? Bueno, esa medida la tuvimos que adoptar en un contexto de excepcionalidad, donde prácticamente de la noche a la mañana tuvimos que cerrar todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid. De la noche a la mañana, muchas familias que llevaban a sus hijos a los colegios y que comían en los comedores escolares se encontraron con que tenían que tener a sus hijos en casa y darles de comer. Y lamentablemente hay familias que no podían ofrecerles a sus hijos esa comida diaria. Y hubo que reaccionar rápidamente buscando empresas que tuvieran los canales de distribución tan diseminados por la Comunidad de Madrid que garantizaran siempre que esa comida al día se iba a producir ofreciéndoles un menú guiado además o respaldado por nutricionistas de estas empresas. Evidentemente, si esta excepcionalidad se prolonga en el tiempo, pues habrá que buscar alternativas y lo ideal sería que pudieran volver a reabrir los comedores escolares,
no podemos prolongar esta situación durante mucho tiempo, pero creo que resolvió un problema que teníamos, que era inminente, y hemos conseguido, bueno, pues que muchas familias tengan pues la posibilidad de seguir ofreciendo una comida al día a sus hijos en la comida más importante del día, que es la del mediodía, ¿no? Pero insisto, y entiendo perfectamente las críticas, ¿no? No se puede permanecer con estos menús indefinidamente, y por eso, ahora que ha bajado la presión y ahora que parece que la cosa está un poco más controlada, pues habrá que empezar a buscar alternativas a este tipo de menús, ¿no? Yo, Pero sí que hubo algunas alternativas, por ejemplo, los productores para agradecer a las empresas que lo han hecho, ¿no? Porque se han ofrecido y creo que han hecho un gran servicio. Que dicen los productores, por ejemplo, de plátanos de Canarias, que tenían sobreproducción, que ofrecieron a la Comunidad de Madrid la posibilidad de ofrecer plátanos todas las semanas para que los niños pudieran comer, y que no hubo respuesta. Sí, es que los contratos que se cerraron con estas tres marcas, con estas tres cadenas, se circunscriben a su servicio. Ellos son los que prestan el servicio, y ellos lo que nos trasladan es que, bueno, pues no tenían la posibilidad de encargarse de la logística de distribución de esa fruta y no pudieron hacerse cargo del reparto. Lo que sí que es verdad es que de estos menús que se han distribuido, en algunos de ellos, además de incluir pues verdura, también se incluía fruta. Es decir, son menús estudiados por nutricionistas que han servido y han hecho, creo que, bueno, pues la labor que tenían que hacer durante estas semanas. Pero insisto, si continuamos así, en este periodo de cierre de los colegios, habrá que plantearse alternativas para buscar otras opciones y otro tipo de menús para nuestros alumnos, ¿no?, en la Comunidad de Madrid. Hoy sabe que el asunto político del día, al margen, ¿no?, de ir viendo cómo las comunidades autónomas se iban posicionando en si pedían o no ese pase a la fase 1, estaba en el Congreso de los Diputados, donde se ha votado esa prórroga. Ciudadanos hoy ha llegado llegaba anoche a ese acuerdo con el Gobierno. El PP se ha abstenido. Eso no sé si ha provocado algún tipo de roce con sus socios de Gobierno. No, en absoluto, y no tiene por qué, además. Somos dos socios de Gobierno que tenemos un objetivo común, que es gobernar la Comunidad de Madrid en base a una serie de propuestas acordadas y una serie de medidas pactadas en ese acuerdo de Gobierno, y no tiene que afectar para nada las posturas de los dos partidos políticos en el ámbito nacional. El Partido Popular ha decidido abstenerse en el estado de alarma, Ciudadanos votará a favor a cambio de una serie de condiciones, pero eso no afecta para nada la convivencia en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. De todos modos, sí que hay otra diferencia. Por ejemplo, que usted es partidario de llegar a algún tipo de acuerdo o de acercarse al Partido Socialista en Madrid, y que la presidenta dice que no tiene nada que negociar con el señor Gabilondo. Bueno, yo espero en los próximos días convencerla. Voy a intentarlo, y creo que además es lo que debo hacer. Creo que tenemos un deber moral con los ciudadanos de intentar llegar a acuerdos entre partidos políticos que somos distintos. Si no lo hacemos ahora, en la Comunidad de Madrid, con más de 13.500 muertos por esta crisis, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo nos vamos a sentar en una mesa a hablar de consensos, aunque sea de mínimos? Necesitamos reconstruir la Comunidad de Madrid, necesitamos reconstruir toda España, porque esta crisis acaba de empezar. Hemos visto su peor cara desde el punto de vista sanitario, pero ahora viene la peor cara desde el punto de vista económico y social, dejando a familias en situación de máxima vulnerabilidad, negocios rotos, familias rotas. Creo que es el momento de al menos tender puentes, no de dinamitarlos, de tratar de sentar unas bases de reconstrucción. Hay que hablar de un gran pacto por la infancia en nuestro país y en la Comunidad de Madrid. Hay que hablar del nuevo modelo de residencias que queremos para el futuro. Hay que hablar de economía, de autónomos. Yo por eso no tiro la toalla. Yo soy de la línea también, y coincido en este caso con el alcalde de Madrid, con el señor Martínez Almeida, y con la vicealcaldesa Begoña Villacís, o con el presidente de Andalucía y el vicepresidente Juan Marín, ¿no?, que sí que están tendiendo puentes y buscando grandes consensos. Yo creo que es el momento de hacerlo. Que los españoles estamos cansados de los rifirrafes entre políticos estériles. Esto no podemos estar siempre con los buenos y los malos, los rojos y los azules. Hombre, en una situación tan dramática como la que estamos viviendo, al menos debemos intentarlo. Y yo voy a intentar sentarme con Ayuso y con Gabilondo e intentar pactar, aunque sea, un acuerdo de mínimos. ¿Ese movimiento serviría también para depender menos de Vox? No, yo estoy abierto a todos los grupos políticos, pero me refiero a que seguramente que las tres formaciones políticas más votadas en la Comunidad de Madrid, que son PP, Ciudadanos y PSOE, nos podamos sentar, aglutinaríamos una gran mayoría
representaríamos a la amplia mayoría de la Comunidad de Madrid. Pero desde luego estoy abierto a reunirme con el resto de grupos políticos y a buscar puntos en común. Yo creo que hay gente especialista en buscar lo que nos separa. Y si nos ponemos usted y yo a ver lo que nos separa, seguro que nos separa muchas cosas. Yo lo que propongo es sentémonos a ver lo que nos une, que seguro que tenemos muchas cosas más. Bueno, pues creo que es el momento ahora para hacerlo, ¿no? Y que los españoles es lo que están pidiendo y creo que lo valorarían positivamente. Por cierto, vicepresidente, ¿en qué momento Sanidad comunicará qué comunidades avanzan y cuáles no? Bueno, ahora en la Comunidad de Madrid estamos terminando de perfilar el documento. Seguramente mañana por la mañana se le haga llegar al Ministerio de Sanidad y supongo que viernes o el fin de semana, sábado, nos comunicarán qué comunidades han pasado, digamos, los trámites y pueden empezar en la fase 1 y cuáles no. Yo, sinceramente, espero que el Gobierno autorice la propuesta de la Comunidad de Madrid, porque, desde luego, si no, el jarro de agua fría que se llevarían miles de autónomos y de empresas de no poder abrir el lunes sería terrorífico. No nos podemos permitir no arrancar el próximo lunes, así que espero que el Gobierno entienda que cumplimos los requisitos para poder pasar de fase y que no nos podemos permitir perder ni un segundo más en esta recuperación. Bueno, pues veremos qué pasa. Vicepresidente Aguado, gracias. Buenas noches. A ustedes, gracias. Como siempre.